en su afán para honrar a Dios. Lo primero que yo aprendo acá y que comunico a ustedes es, mis hermanos, que Dios no necesita ningún medio humano para engrandecer su nombre. La única manera de Dios ser engrandecido es cuando Él mismo se engrandece. Y Dios se engrandece a través de su palabra, de su sabia palabra. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Y solo lo que es de acuerdo a Dios complace a Dios. Usted puede tomar del mundo lo que usted piensa que es lo más grande, magnífico, admirable, imponderable, y traerlo a la presencia de Dios para tratar de agradar a Dios o para exaltar el nombre de Dios. Y en vez de aprobación va a producir desagrado en Dios. Dios es el solo sabio Dios. Y si Él es el solo sabio Dios, nadie es sabio, solo Él. Dios se le agrada solamente cuando nos sometemos a sus instrucciones, a su palabra. Amén. Así que, aunque ellos querían agradar a Dios de una manera diferente, con algo novedoso, ministrando a los ministros, les decía que tenemos que cuidarnos de lo novedoso. A ver, hay tantas cosas novedosas en la iglesia. ¿Cuántos carros nuevos hay hoy? Cosas tan extrañas, tan ajenas a lo que es Dios. Por ejemplo, en la adoración nos apela lo que sucede en los espectáculos del mundo. Es común en la iglesia tratar de imitar lo que ven en las plataformas donde exhiben sus talentos, los llamados ídolos de la música. Y usted ve, inclusive ellos no niegan, ellos no rechazan, o sea, les llaman ídolos, porque el culto es a ellos y a sus talentos. Y cuando están ellos pues mostrando, están cantando, ustedes ven las cosas exageradas que hay para hermosar el escenario. A veces humo, a veces aparece el cantante como ustedes lo han visto, aparece de repente, de cierta manera, que nos impresiona y se vuelve el objeto de adoración. Y todos aplauden. Y es natural que muchos hasta se desmayan. Yo vi una vez, estaba pasando canales y vi a Michael Jackson. Así me detuve a ver un concierto hace un rato y estaba comenzando. Y entonces habían allí todo tipo de instrumentos y música y humo. Y de momento, entonces lo anuncian a él y él no aparecía y todo el mundo estaba, ¿por dónde viene? Y de momento él bajó así, que parecía que venía del cielo y no se veía como que venía en el aire. Y cuando él llegó al escenario, mis hermanos, tuvieron que entrar las camillas de las ambulancias. La gente, Marco, oh, y se caían así. No, es cierto, y los recogían a las mujeres y todos. Y eso era impresionante. Tan impresionante fue que yo vi el periódico el día siguiente y decía: ídolo con sed de adoración. Esa es la cultura del arte mundanal. Y eso es lo que la iglesia está imitando. Mucho humo, muchas cosas, mucho culto al que canta, mucha exhibición a la figura y se muestra el talento y se admira el talento y se buscan muchos medios para que sea visto el talento y la habilidad del artista, culto a su persona. Tristemente eso ha entrado a la iglesia. Eso es un carro nuevo, un verdadero carro nuevo. Yo puedo
pasar de la adoración a tantas cosas en la predicación. Cuántas cosas se hacen, cuántas maneras impropias de promover nuestros ministerios. Todos creemos que de esta manera estamos agradando a Dios. David y los sacerdotes pensaban que de esa manera estaban agradando a Dios. Yo no juzgo la motivación de nadie, pero Dios es muy claro en su palabra. Dios nos ha dado una instrucción de cómo hacer las cosas. Y el que quiere santificar el nombre de Dios se va a someter a Dios y a su palabra, y va a hacer todo de acuerdo al mandamiento de Dios, a la forma de Dios. Usted no puede decir: venga a tu reino y hágase tu voluntad, y está haciendo todo contrario a lo que Él mismo ha enseñado. Ministros de Dios, iglesia de Dios que está en Quito y en Ecuador, cuidado con los carros nuevos. Hay muchos carros nuevos. Yo puedo mencionar un montón de carros nuevos. Cuidado con los carros nuevos. Dios estableció una sola manera de conducir el arca, y es en los hombros de los sacerdotes. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Saben ustedes lo que significa cargar el arca de Jehová? Llevar en los hombros. Los hombros nos hablan de responsabilidad. Llevar en los hombros la gloria de Dios, la presencia de Dios, y administrar todo lo que es de Dios de acuerdo a Dios, para agradar a Dios. David era sincero, pero estaba equivocado. La sinceridad no tiene ningún mérito delante de Dios. Tampoco la sinceridad nos excusa delante de Dios. Dios quiere un pueblo iluminado, un pueblo entendido, un pueblo instruido en la palabra, y un pueblo temeroso de Dios en gran manera, para poder acatar la voluntad de Dios. Apláudele siquiera, alábele, no se cohíba. Pero escuchen lo siguiente. David se dio cuenta que había cometido un error y quiso rectificar, y quiso hacer las cosas distintas. Y miren ustedes el pensamiento de David. Por favor, mantengan la Biblia con el marcador o con el dedo o con el lapicero, papelito. Use el marcador que usted pagó por él. Y vamos a ir ahora, mis hermanos, a Primera de Crónicas, capítulo 15. ¿Lo están buscando conmigo? Muy bien. Esto lo puedo decir con mis palabras. Miren ustedes aquí cómo comienza el capítulo. Yo estaba aquí en segunda, pero es primera. Capítulo 15. El 13 narra lo que ya leímos, una repetición, pero voy al 15 para no repetir lo mismo. Versículo 15 dice, capítulo 15, versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí dice David, ahí David rectificó, se acordó, porque en su temor
analizó, consultó con el sumo sacerdote, con los líderes de Israel, y entonces llegaron a la conclusión que habían hecho mal las cosas. Y David dijo: Dios estableció que fueran los levitas los que carguen el arca de Jehová. Y dice el versículo 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y por ahí, y sigue narrando. Vengan ustedes al versículo 11 conmigo. Y dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, que era sumo sacerdote, y a Abiatar, eran los dos líderes mayores en el sacerdocio, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: escuchen, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, escuchen ahora, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, y dice vosotros, eso me hace decir a mí que el error fue de los sacerdotes. Pero como sucede en todo liderazgo, cuando en una empresa, en una nación, donde sea que hay un liderazgo, un liderazgo, se hacen las cosas correctamente, el tributo se le da al líder. Pero cuando se hace algo malo y hay fracasos, pues entonces la culpa la pasan al líder, ¿no? Escuchen ahora: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Diga conmigo: no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo quiero decir a los ministros que están acá y a toda la iglesia: Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Dios es un Dios de restauración. Siempre hay una oportunidad para rectificar y hacer las cosas como Dios manda y ordena. Nunca es tarde para volver al camino. Y la manera más fácil de retomar el camino cuando nos perdemos es regresar por la misma ruta que nos perdimos. Hasta este momento estoy diciendo lo que comúnmente se dice acerca de esto, pero mi mensaje no, esto es la introducción para poder entender algo, porque en su temor David añadió algo en esta segunda ocasión que yo no he escuchado a nadie detenerse en ese detalle. Venga conmigo ahora a la lectura primaria, segunda de Samuel, por favor. Ahí nos vamos a detener. Capítulo 6. ¿Lo tienen? Por favor, síganme. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el versículo 13. Escuchen: cuando lo hicieron bien esta vez,